buenas tardes, Facultad de Derecho, Facultad de Ciencias Políticas. Hoy tenemos el privilegio de platicar con un gran profesor, reconocido investigador de la Facultad de Ciencias Políticas, y creo que con esto vamos a poner nuestra estrellita en la frente a todos los chicos que pertenecen a grado 0. Agradecemos en primera instancia el apoyo de la editorial Fondo de Cultura Económica, quien nos facilitó el texto sobre el cual vamos a platicar, pero antes que nada vamos a presentarnos. Estamos aquí. Miguel Ángel Tepostrejo. Miguel Ángel Luna, que en algún momento llegará. Y José Luis Orozco Alcántara. Nada más y nada menos que el doctor José Luis Orozco. Bueno, gracias. Y Guadalupe Peña, para servirles. Doctor, yo quería empezar la plática saliéndonos un poco del esquema. Para los alumnos de la Facultad de Derecho les va a resultar interesante saber que el doctor Orozco es abogado. Así es. ¿Cómo fue su paso en la Facultad de Derecho y cómo fue que usted se encaminó por la ciencia política y bueno, acabó aquí en nuestra facultad siendo uno de nuestros decanos? Sí, mire, yo fui estudiante de Derecho en la Universidad de Chihuahua, entonces casi recientemente formada, y la única facultad que tenía que ver con ciencias sociales y humanidades era la Facultad de Derecho. Yo casi desde la preparatoria tomé una orientación hacia la filosofía, la sociología y lo que se llamaba la filosofía de la historia en aquel tiempo. Entonces ingresé a Derecho y desde luego parcialicé un poco mi carrera de Derecho, me fui por el lado de la teoría del Estado, del derecho constitucional, del derecho internacional y casi por filosofía del derecho, por las materias que a mi juicio llenaban mejor esos requisitos. Durante esos años fui alumno de un distinguido profesor italiano de la Universidad de Chihuahua, el doctor Federico Ferrogay. Él era básicamente un hombre de las letras clásicas y de la filosofía. Entonces con él fui orientándome y para egresar de Derecho presenté una tesis, nada práctica al parecer, que se llamaba La teoría hegeliana del Estado moderno. Es decir, me dediqué básicamente al estudio de Hegel. En esos mismos años el profesor Ferrogay fundó la Facultad de Filosofía y Letras y yo pues ingresé 3 meses como alumno y el resto como profesor en Filosofía y Letras. Era una facultad también recientemente estrenada y esto me hizo entonces que me fuera por ese lado un poco de pionero, ganando realmente pues unas cantidades no muy fabulosas, hasta que al final conseguí de la Universidad de Chihuahua una beca para estudiar ciencia política en la Universidad de Texas en El Paso. Es decir, ahí cursé las materias de ciencia política y a pesar de que la orientación era básicamente empírica, la que luego describo aquí, me tocó también otra vez estar bajo la tutela y hacer una tesis bajo la dirección del profesor Thomas Cook, que era un egresado de la Facultad de Londres y alumno del profesor Harold Lasky. Entonces con él también fui tomando ese enfoque de carácter más bien entre filosófico e histórico. Él me hizo interesarme desde luego por Lasky y por otros autores ya anglosajones. Con Ferrogay puedo decir que aprendí casi hasta cierto punto la teoría política italiana y con Cook me adentré ya con la teoría política inglesa y norteamericana. Al egresar de la Facultad de Ciencias Políticas, fui invitado a su vez por la Universidad de Chihuahua para fundar y ser el primer director
de lo que es hoy la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Chihuahua. Entonces fui y fundé esa facultad. Mucha gente decía, no, nos quieren hacer trampa porque realmente nosotros queremos derecho y usted nos está ofreciendo ciencias políticas. Yo insistí hasta el final porque obviamente mi objetivo era el de la ciencia política. Fui director de la facultad cerca de 4 años y luego fui invitado por la propia Universidad de Texas como profesor, y ahí permanecí otros 4 años y medio, 5. Y esa fue mi carrera propiamente dicha. Lo que podríamos decir, mis estudios. Después vine a la Universidad Nacional Autónoma de México y recibí el doctorado. Pero, mientras tanto, estuve en la Universidad de Texas como profesor justamente de ciencia política. Y ahí fue donde emprendí la redacción de este libro, en la década de los 70. Y me encontré con la enorme sorpresa de que una facultad que está casi al sur, da hacia los llanos de Chihuahua, unos llanos inmensos, hacia el norte da a una cadena de montañas secas casi completamente, y la universidad está como en una especie de cavidad que no le hace ilusiones a uno. En aquel tiempo todos los estudiantes de Derecho o de Ciencias Políticas pensábamos que lo lógico y lo debido era estudiar en Francia, en Italia o de perdida en Inglaterra. Yo cuando recibí aquella beca dije, bueno, caramba, voy al desierto, pero me encontré con una universidad que tenía cerca de una biblioteca con cerca de 2 millones de libros. Era verdaderamente impresionante. Era una universidad nueva, sostenida como las universidades semiprivadas norteamericanas por el petróleo tejano, que acababa de recibir un grupo enorme de alumnos venezolanos y que en consecuencia necesitaba algunos cursos para hacer comprender a los alumnos básicamente esas ideas y para que yo a mi vez enseñara sobre la política de México y de América Latina. Y entonces, posteriormente, después de esos 5 años, terminé mi libro, porque como le digo, era una fuente inagotable. No había libro que yo buscara que no estaba ahí en la biblioteca. Y posteriormente me ofrecieron ser director de la Escuela para Extranjeros de la UNAM en San Antonio, donde permanecí 3 años. Y de allá vine acá, inicialmente a la Facultad de Filosofía y Letras. Estuve ahí 1 año aproximadamente, pero posteriormente me pidieron en el posgrado ser coordinador, primero de Ciencia Política, luego ser secretario académico y finalmente director del posgrado. Eso fue ya hace algunos inviernos. Sí, de hecho, bueno, el conocerlo, el platicar con usted, digo, yo lo reitero, es un gran privilegio porque usted fue de los fundadores de la licenciatura también aquí en la propia facultad. Usted junto con el maestro Hernández Vela, la maestra Gloria Bella, etcétera, el maestro Murguía Rosete, son de los profesores que, bueno, han visto generaciones, muchas generaciones pasar por aquí. Sí. Y de hecho ustedes de los pilares de la conformación de la materia de Estados Unidos y de la materia de relaciones México-Estados Unidos. No, más bien de la materia relaciones internacionales de los Estados Unidos. Mire, lo que pasa es que yo he formado tantos alumnos ya, que casi todos ellos han tomado la materia relaciones México-Estados Unidos. Entonces ellos sí ven la relación entre un país y otro. Yo en lo particular viví esa relación y más bien me concreto a ver Estados Unidos en su política interna y en su política exterior. Sí, y además, desde luego, soy un teórico
y tengo en el posgrado una materia de teoría política internacional. Sí. Ya le digo, mis alumnos, los hay, y casi todos ellos ya han ido a los aspectos prácticos propiamente de la carrera. Yo dejé un poco las bases, y actualmente un gran grupo de alumnos están como investigadores en el CISAN. El CISAN se dio un poco también a mi iniciativa, la que son el Centro de Estudios sobre América del Norte. Están allá y bueno, hemos ido creando ya pues cuadros que ya son muchos, ya son tantos que a veces digo, caramba, pues ya, ya que ellos se encarguen de las cosas más prácticas, petróleo, cosas de ese tipo. Y yo me ocupo fundamentalmente de dar a conocer lo que podríamos llamar las características básicas de la mentalidad internacional de los Estados Unidos. Me resulta muy interesante, ahorita que estoy escuchando al doctor, en el prólogo que es escrito por Héctor Samitis, si sí, no me equivoco. Así es. Describe que es un libro que en esencia fue escrito en El Paso, Texas, ¿no? Exactamente. Entonces, es impresionante escuchar que mucho de su trabajo fue justamente porque tenía una bibliografía extensa y limitada, ¿no? Exactamente. Describe, el prólogo se ve acompañado con sus palabras muy bien, ¿no? La descripción de la construcción del libro por metodología política, esencialmente, ¿no? Bueno, más que de derecho. O sea, más que de derecho, sí. Desde luego yo seguía con contacto con algunos abogados, no creo usted que perdí la brújula jurídica, pero lo cierto es que las materias que a mí me dieron para impartir en la universidad tenían que ver más con el sistema político propiamente, no tenían que ver con los sistemas jurídicos. Entonces eso me da oportunidad, según yo, de profundizar un poco más en lo que podríamos llamar las bases del derecho, y en darme cuenta, eso fue ya en libros posteriores, de cómo el derecho norteamericano, lo que se llamó la jurisprudencia pragmática, es básicamente un derecho muy móvil y muy diferente al nuestro. Creo que nosotros, cuando negociamos con ellos, partimos de nuestros modelos jurídicos. Nuestro Estado de Derecho es un Estado básicamente bien encuadrado, muy clásico, y el de ellos es increíblemente móvil. El empirismo y el pragmatismo norteamericanos les dan una capacidad para escurrirse de muchos temas, para invocar los contratos, los tratados y todo, de una manera completamente diferente. Es por eso que siempre que hacemos negociaciones con ellos, casi siempre perdemos. A mí me tocó, bueno, también, además de otras cosas, fui director de un centro que se llamaba de Estudios Interamericanos. Y recuerdo que organizábamos conferencias México-Estados Unidos. La mayor parte, no, y América Latina, Estados Unidos. La mayor parte de nuestros invitados eran casi de formación jurídica y económica. Y unos llegaban efectivamente con la norma en la cabeza, y no se comprendía muy claramente cómo el sistema federal norteamericano tiene un montón tiene una especie de astucia perversa para remitir todo a otros lugares, etc. Simple y sencillamente, por ejemplo, en Estados Unidos, qué sé yo, no hay una ley federal de trabajo, no puede existir. Los estados regulan las relaciones laborales. Tampoco hay una ley migratoria, no puede haberla. Los estados son los que la regulan. Entonces yo por eso hablaba muchas veces de un federalismo perverso. Nuestros autores, y eran escritores latinoamericanos, eran a la hora de las conferencias enormemente elocuentes. Y los norteamericanos llegaban con su famoso paper y leían 15 minutos, porque es básicamente el tiempo para presentar una ponencia, y se iban tranquilos, no lucían. Y sin embargo, a la hora de las negociaciones, pues
casi siempre las dos corrientes jurídicas estaban completamente desfasadas. Y no se diga también en la economía. La economía que en aquellos tiempos manejábamos era básicamente marxista y keynesiana. Y ellos ya se habían olvidado de Keynes. Entonces tenían otros modelos que a nosotros nos parecían absurdos. Entonces yo siempre pensé, y eso es lo que he insistido a lo largo de los años, es que hay un desfasamiento entre lo que yo llamo dos semánticas políticas, y jurídicas, y económicas, y todo, ¿no? Los norteamericanos hablan de una manera y desde luego piensan en términos que no son los nuestros. El federalismo norteamericano no tiene nada que ver con nuestro federalismo, por ejemplo. El federalismo de ellos fue un federalismo unitivo. El nuestro fue un federalismo separador. Es decir, creo que la mayor parte de las modalidades políticas y teóricas de los norteamericanos las hemos imitado de una manera exageradamente fiel y siempre nos funcionan mal. De ahí que yo llamara a esta ciencia pequeña, porque no ajustaba en ninguna parte. No ajustaba en aquel tiempo la ciencia política aquí en México, pues básicamente era la ciencia, bueno, la teoría del Estado. Fue siempre la teoría del Estado, hasta aquel libro del profesor González Casanova sobre la democracia en México, que ya cambió un poco el enfoque meramente jurídico. Pero yo siempre pensé que había límites en la interpretación jurídica y de que sigue habiéndolos, y muchos. Una pregunta muy personal Sí. que me gustaría hacerles: ¿qué tan difícil resultó quebrar ese paradigma de la crítica jurídica sobre la ciencia política? Porque sí es muy diferente cómo se maneja su libro, y rompe bastante el esquema del derecho, pues para su formación de Sí, claro. abogado. Bueno, es tan diferente que no ha sido todavía logrado. Yo no he logrado, salvo lo que respecta a muchos alumnos, yo no he logrado convencer a mucha gente de los desencuadres que se dan, sobre todo en lo que podríamos llamar las teorías políticas. Entonces ha sido muy difícil, efectivamente. Este libro tuvo una especie de destino trágico cuando salió la primera edición. Es decir, el libro fue publicado y yo me fui a vivir a San Antonio, Texas. Y venía a México una vez, venía 2 o 3 días al año. Nunca tuve oportunidad de darle una presentación, nunca lo presenté, fíjense. De hecho, el auge fue en los 90s. A mí me tocó consultarlo cuando era yo. Sí, por eso le digo, después se convirtió, creo que muy poquito se convirtió en un libro que sí se lee y que sí se reedita. Pero lo único cierto es que yo me acuerdo que algunos amigos me mostraban las críticas y decían ahí que pues, yo era alguien que me sentía Henry Kissinger, o que me sentía un consejero de príncipes o cosas por el estilo, y que escribía con un estilo más bien, ni siquiera decían que un estilo mexicoamericano, un estilo muy raro, y consecuentemente muchos decían, pues sí, es un libro que que informa, pero que de alguna manera pues no influye. Y creo que la mayor parte de los así llamados intelectuales en México, pues si lo han tenido en las manos nunca lo han leído. No les parece, simple y sencillamente. Mire, categorías como la que yo utilizo de corporación. La categoría de corporación, yo recuerdo en alguna ocasión haber llevado un artículo, creo que en la revista Nexos, y platicando con el director me dijo, oye, pero pues eso de la corporación que tú utilizas como, digamos, una fusión de negocios, como sociedad anónima, me dijo, aquí en México quiere significar Fidel Velázquez. Entonces, nos hablas de corporaciones y
esas corporaciones, ni quien las conozca en México. Y le dije, pues no las conocen porque simple y sencillamente no ha habido en México gentes que hayan traído el derecho corporativo y que hablen de corporaciones en el sentido norteamericano. Porque en Estados Unidos el derecho corporativo tiene esa base. Y no hay ni la menor duda, ahí hay una teoría liberal corporativa. Entonces el corporativismo es el núcleo privado, básico, de las relaciones políticas norteamericanas. Y aquí hay otro problema también, y otra vez como abogado. Es decir, que esa distinción que nosotros hacemos entre lo público y lo privado es una distinción que no existe en Estados Unidos. Lo público y lo privado están totalmente imbricados. El mercado y el Estado funcionan imbricadamente. Es decir, también a mí me daba cierta pena, porque la corporación medieval, claro, les decía, para los países del centro y del sur de Europa. La corporation significó en Holanda, en todos los países del norte de Europa y particularmente en Inglaterra y Estados Unidos, empresa de negocios. Y corporation no ha querido decir otra cosa. Y hay 50.000 libros que hablan de la historia de la corporación norteamericana. No es que nadie los ha querido leer. Entonces todo el mundo dice, no, que la corporación para mí, pues, la corporación la utilizamos para referirnos, ya le digo, a la no transparencia sindical, a eso que podríamos llamar gremialismo cooptado, o lo que quieran. Entonces ahí está, por ejemplo, para mí, un punto de partida, que no logro convencer, digo, a mis alumnos sí, porque ellos sí están frescos, pero a los demás me dicen, oiga, no, eso, la corporación, en derecho no es eso. En derecho mexicano usted está hablando de otra realidad. Y les digo, claro, estoy hablando de otra realidad que quiero que aprendan, porque con ellos van a tener que vérselas. Ese es el asunto. La terminología es muy diferente, la que maneja en su libro es muy, muy diferente. Sí. Creo que es lo que más me llama la atención. Hay conceptos muy diferentes a los que se nos dan comúnmente en clase, o que por lo menos tienden a ser más cuadrados, sobre todo en materias como introducción al derecho, o derecho constitucional, electoral. Sí. Y justamente es la cuestión, ¿no?, que trataba de abarcar. Esta cuestión de los términos parece que intenta mezclar un poco de derecho con ciencia política, Sí. pero igual no estamos tan acostumbrados en la formación de lo que entendemos como ciencia política, ¿no? Sí, mire, ese es un problema. Yo en lo particular le confieso que sí hice teoría del Estado hasta que llegué a la Universidad de Texas. Para mí la ciencia política era la teoría del Estado. Y a mí me gustaba mucho porque teóricamente usted puede armar unas catedrales teóricas sensacionales. Los norteamericanos, al parecer, al principio, en los primeros años en que se fundó la ciencia política, la mayor parte de ellos también eran abogados. Y muchos de ellos fueron a Alemania, porque ahí era donde estaba la famosa Allgemeine Staatslehre. Y ahí llegaron ellos a estudiar teoría del Estado. Pero ¿dónde está el Estado norteamericano? Si no existe. Es decir, esa catedral que han creado desde Hegel hasta Jelinek, pues está muy bonita. Pero para nosotros, ¿de qué nos sirve? Dijeron ellos. ¿Por qué? Porque acaban de tener su guerra civil. Acababan de unificar y no unificar armoniosamente. Tuvieron que utilizar el ejército, tuvieron que, incluso que para ceder ante los blancos pobres del sur, tuvieron que claudicar de las normas de la igualdad de los negros. Dijeron, bueno, son iguales, pero separados. Y entonces estaban en un plan en que no había un Estado de Derecho en el sentido alemán clásico. Entre ellos estaba Woodrow Wilson, que fue presidente, y que era originalmente abogado, y que escribió un libro incluso que se llama El Estado. Pero no lo encontraron en ninguna parte. Y luego con el alemán, que cuidado, esa es una lengua que tiene lo suyo. Entonces pues se encontraban con que nada podía en un momento dado podía ceder a los términos clásicos del derecho. Cuando Kelsen va a Estados Unidos, pues ahí tiene que apechugar el hombre, porque en realidad la ciencia del derecho es muy diferente.
El derecho es muy diferente. Entonces, como ustedes saben, la carrera de ciencia política en Estados Unidos es la carrera eje, de la cual van dependiendo lo que se llaman las otras carreras, como son relaciones internacionales, sociología, administración pública e incluso derecho. Mucha gente, para estudiar derecho, tiene que estudiar primero ciencia política. Pero esa ciencia política empírica que aquí aparece. Entonces a mucha gente, pues es cierto, le da quién sabe qué ver esos términos, que para muchos pues son términos casi infernales, porque en realidad no traducen la realidad mexicana. Y lo de ciencia política empírica es uno de ellas, ¿no? Incluso claro. Uno de ellas, ¿cómo que ciencia política empírica? Por eso le digo, por ejemplo, usted es egresado de ciencia política. Usted tiene lo que llaman un PhD degree, un grado en filosofía, un doctorado en filosofía. Y usted, bueno, va a hacer su carrera. Yo recuerdo que muchos de mis compañeros, profesores, se reían mucho, decían, yo nunca he tomado un curso de filosofía. Decían, no sé qué será eso. Entonces, un político, un científico político, ojo, aquí nosotros nos da quién sabe qué, y nos decimos mejor politólogos, sí, porque científico político se nos hace una carga impresionante, pero ellos no. Ellos con toda la tranquilidad del mundo le van a manejar, ¿qué? Estadística, van a saber cómo hacer encuestas, van a saber cómo hacer mercadotecnia, incluso van a saber hasta cómo administrar los medios de comunicación de masas, cómo hacer que Obama vaya contra la lona, según dicen los locutores, o que no vaya. Entonces ellos van a crear imágenes, van a sondear opinión pública, van a todo eso. Entonces, esa es ciencia política empírica. Ninguno de ellos, y eso es por eso que ahí está la crítica, y por eso que ahí está lo de pequeña, ninguno de ellos se preocupa por saber, bueno, pero ¿por qué sucede esto? ¿No? Lo que importa es que usted como científico, usted se atenga a los datos que están en la realidad, y que usted los siga, y que usted como científico pronostique con relativa exactitud lo que va a suceder en una campaña, por ejemplo, lo que va a suceder cuando el presidente hace una propuesta de ley y hay oposición de los senadores y de los demás. Usted va a entrevistar gente, va a ver usted por qué suceden las cosas. Entonces es una ciencia que yo por eso le vi un poco sin pies ni cabeza. Decía, bueno, la cabeza no hay porque no hay una gran teoría. Los pies, bueno, no hay porque no se explica el porqué, qué sé yo, de fenómenos que sí existen. La desigualdad social, por ejemplo, aún en Estados Unidos hay desigualdad social. Pero ¿qué dijo el fundador de la ciencia política? Que también estuvo en Alemania, Arthur Bentley. Cuando volvió dijo, bueno, ¿dónde está el Estado? En Estados Unidos. Yo veo estados, entidades políticas. El Estado nunca lo he visto. Entonces, ¿qué hizo la ciencia política primero? Olvidar el Estado. El Estado no existe. El Estado es una invención de los alemanes. Luego, ¿qué es lo que existe? El gobierno. ¿Por qué? Porque lo podemos ver, medir, entrevistar a sus ejecutivos y quien sea. Ese es el gobierno. Ahora, ¿quién participa en política? Van a decir ellos. Hay un soberano que se llama el pueblo. Y van a decir, no, en primer lugar, ¿cuál soberano? La palabra soberanía es un término muy engañoso, muy problemático, que no sirve para nada. Va afuera. ¿Vamos a hablar de clases sociales? No, dicen, ¿quién me muestra una clase social en Estados Unidos? En Estados Unidos hay grupos. Y va para afuera la clase social. Y empezaron a depurar, a quitar todas las categorías con las que nosotros estamos familiarizados. Empezaron a arrancarlas de cuajo, y Bentley funda, en un libro que se llama El proceso del gobierno, funda la ciencia política. Y dice, yo no me voy a enredar con abstracciones.
con enigmas que son característicos de los europeos, que son gentes dramáticas, melancólicas y todo lo demás. ¿Por qué me voy a meter con eso? Y la ciencia política se funda así, con un sistema de derecho que el juez dice, a mí me toca no solo interpretar la ley, yo creo la ley. Entonces el pragmatismo va a decir, el juez es ley viva. Y bueno, nos quedamos así. ¿Dónde están las grandes cláusulas? Miren, la misma Constitución es un documento de este tamaño. La Constitución es para nosotros un manual de operaciones. Ustedes la habrán visto, la Constitución norteamericana, que lleva 250 años o más. Y es un documento pequeñísimo. Usted no puede decir, madre mía, ¿qué queda de esto? Queda un poco. And so what, le dirían ellos. ¿Qué importa? Lo que importa es que el sistema está vivo. Y por eso van a decir, es un organismo vivo. Así lo van a decir ellos. Del momento en que usted escribió La pequeña ciencia, del 78, si no me equivoco, a esta segunda edición, ya estamos hablando de dos momentos totalmente opuestos. La vida de Cristo, sí. Bueno, ejemplificando la vida de Cristo. Sí. Yo recuerdo, si no ahorita me corrijan los niños, usted en sus escritos, incluso en el propio libro de La pequeña ciencia, en otros que hablan sobre el pragmatismo norteamericano, usted ha exaltado la figura de Roosevelt como el gran estratega, si no me equivoco, pero ahora estamos ante unas próximas elecciones, que bueno, en algún momento le voy a preguntar cuál es su pronóstico, de asistir a una primera edición, a esta segunda edición. ¿Cuáles son los grandes momentos que usted nos puede comentar? Mire, en primer lugar, yo no hice héroe a ninguno de los Roosevelt. Creo que el primer Roosevelt, Theodore Roosevelt, fue el creador ya del imperio norteamericano moderno. Creo que el segundo Roosevelt fue el salvador del sistema capitalista en una profunda crisis durante los años 30. Creo que también hay otros personajes increíblemente notables. Hamilton, por ejemplo, Jefferson, muchísimas gentes que, sin tener los méritos que todo el mundo les adjudica en los libros casi oficiales de historia de Estados Unidos, sin embargo tuvieron una determinación impresionante. Tengo un libro que también publicó el Fondo de Cultura sobre Benjamin Franklin. Él era una figura impresionantemente brillante, talentoso. Sin embargo, usted compara la obra de Benjamin Franklin, sus memorias y lo que más usted quisiera, con, qué sé yo, Voltaire, Diderot, D'Alembert. Es una obra pequeñísima en términos intelectuales. Pero lo que hizo Franklin, caramba, fue desde organizar un ejército, crear una imprenta, crear la cultura popular y, lo más importante, fue un diplomático fundamental para entender la historia de los Estados Unidos. Y Franklin, usted lo lee y usted dice, pues es un simplón. Es un simplón. Es decir, cuando va a la Academia Francesa y lo abraza Voltaire, pues todo el mundo dice, caramba, este regordete, ¿cómo se va a parecer a este Voltaire, que era la gran figura? Entonces, efectivamente, sí, yo juzgué conveniente, para poder documentar este libro, irme hacia atrás en la historia, sin exaltar, sin llamarlos héroes a ninguno, porque yo creo que en la historia casi no hay héroes más que, pero creo que hay gente con una pertinencia impresionante como fue Franklin. Franklin, alguna gente no duda en considerarlo el hombre del pasado milenio. Fue no solo el que aprendió todas las cosas, sino el que las logró.
que es impresionante ese señor. Y su mérito es, miren los billetes estos, es su gran mérito. Ahí está. Entonces, claro, lo que usted me dice, ¿qué fue lo que usted vio en aquel tiempo que ya no sea lo que está hoy? Es un poco, ¿verdad? Es decir, cómo han cambiado las cosas. Y fíjese que no. El libro tuvo, creo yo que desafortunadamente, para mucha gente, no para mí, tuvo desafortunadamente el mérito de pronosticar muchas tendencias. Este libro ya empezaba a darse cuenta de que así fuera, yéndose a estudiar a Harvard, a Yale, a otros lados, ya estaba por formarse en México una generación básicamente tecnócrata, que iban a traer todas las técnicas que están acá. Ellos sí saben esas técnicas. Se fueron a estudiar a Estados Unidos a partir de aquellos años, unos cuantos. Pero lo que yo insistía es, bueno, ¿qué van a aprender allá? Primero son gentes, desde luego, escogidos de las clases altas, que van seguramente a tener un bagaje de información respecto a Estados Unidos impresionante. Pero van a poder lidiar con Estados Unidos. Era lo que yo me preguntaba. Luego, junto con este libro, yo viví también, como le digo, en San Antonio, Texas. Viajaba a veces a Chicago, a otros lugares. Y me iba encontrando ya el nacimiento de una atmósfera. Pero esa yo la iba intuyendo nada más. Una atmósfera que ya no me gustaba. Era la época en que Carter iba en picada. Y entonces, yo recuerdo alguna vez que vine aquí a México, me invitaron a una reunión con el maestro Sea, el maestro Villegas y otros, y ahí estaban unos, bueno, podríamos decir, santones de la disciplina de las relaciones, no, de las relaciones América Latina, Estados Unidos. Y entonces, ya ellos eran mayores que yo en aquel tiempo, y recuerdo que me preguntaron, oiga, ¿usted quién cree que vaya a ser el ganador de estas elecciones que vienen? Estoy hablando de 1980. Y yo les dije, Ronald Reagan, seguro. Todos se escandalizaron, me dijeron, no, es absurdo, me dijeron. Estados Unidos es una nación liberal, es una nación demócrata, oiga, no. Entonces se enojaron tanto que me dejaron solo ahí. Y yo me quedé. Le dije, bueno, pues espérate, les dije, bueno, yo había estado ahí, yo vivía, yo conocía a la gente. Y que sale Reagan, bueno, yo no dije nada porque obviamente... Hubiera apostado, claro, sí me di cuenta de que ya se venía el neoliberalismo. Y tan fue así que en San Antonio escribí otro libro que publicó la UNAM, que se llamó Notas del País Darwiniano, donde ya hablo del neoliberalismo que se viene. Y presento una figura del siglo XIX, que es la que presenta el neoliberalismo en sus modalidades norteamericanas. William Graham Sumner, un sociólogo muy famoso. Entonces les dije, bueno, pues si no, basta mi documento. Y creo que no me he equivocado. Creo que he seguido criticando a los Hayeks, a los Friedmans, a todos los demás, a lo largo de todo este tiempo. Es decir, creo que a pesar de que los hechos han sido mucho más duros, sobre todo con la elección de los Bushes y todo lo demás, han sido más duros de lo que yo pensaba, creo que no me equivoqué al señalar cuáles eran los alcances y los límites de la ciencia política de Estados Unidos, aplicada aquí en México. ¿Y su pronóstico? Yo no tengo pronósticos. Recuerdo que alguna vez le hicieron esa pregunta a Monsiváis y le dijeron, ¿usted qué opina para los próximos 10 años? Y digo, miren, en este momento no sé si me voy a ir a mi casa en taxi o en camión. Así que ¿cómo quiere? ¿Cómo quiere que le diga?
quién es el ganador. Yo creo que Obama, lo cual, desde luego, no implica que vaya un cambio en la política exterior. Creo que ahí sí, mire, aquí hay un pronóstico en el que no se puede uno equivocar. La política exterior desde hace muchos años, con la Guerra Fría, es lo que ellos llaman bipartisan. Es decir, es de los dos partidos. Y los dos partidos están igualmente comprometidos a la guerra sin fin casi. Y creo, en lo particular, que si llega Romney, pues el gasto militar sí se va a incrementar a costa muy seriamente del gasto social. Pero espero que no llegue. Pero espero. Aquí hace tiempo que no vivo allá y por eso no le puedo dar así lo que podríamos llamar una impresión de primera mano. En aquel tiempo sí pude, estaba completamente seguro. Y aquellos señores, ya le digo, me dijo, pero usted está en contra de la idea de qué son los Estados Unidos. Ya le dije, cámbienle el rol un poco. Sí, esa fue la idea. Me gustaría hacer una última pregunta en cuanto a terminología, porque está muy interesado. ¿Podría hablarnos un poco de esta idea del pensamiento único del nuevo milenio? La inteligencia política del nuevo milenio, que va de la mano con esta idea del pensamiento único en Estados Unidos, o que se generaliza. Bueno, lo que pasa es que ya por pensamiento único, acuerde usted, fue un término acuñado por los franceses, en particular por la revista Le Monde Diplomatique, que acuñó el término pensamiento único refiriéndose ya a ese razonamiento unilineal que contempla todo en términos de un liberalismo político, un liberalismo económico, no un liberalismo político, nunca liberalismo político. Es decir, los norteamericanos, desde Adam Smith hasta acá, han ido quintaesenciando lo que podríamos llamar razonamiento liberal, basado en el individualismo, la propiedad privada, los contratos, la ganancia, etcétera, etcétera. Entonces, Le Monde Diplomatique llamó pensamiento único a ese que no giraba más que en torno a esas viejas premisas. Es decir, bueno, el Estado, quién sabe qué será, todo lo demás. Es decir, tenemos que tener un pensamiento único que es el más avanzado. Si no hacemos que los salarios en un momento dado se vuelvan atractivos y que las plazas, la ocupancia de las plazas sea favorable para los empresarios, ¿cómo queremos industrializar a México? ¿Cómo queremos hacer nada con México? Es decir, ese pensamiento obedece a una lógica única. Yo en lo particular no estoy muy de acuerdo con el pensamiento único, porque sí pienso que el pragmatismo norteamericano es un pensamiento siempre doble. Ya lo del pragmatismo sería algo muy que llevaría mucho tiempo, pero lo cierto es que el pragmatismo parte de la idea de que no hay ningún universo cerrado, de que en lugar de universo hay un pluriverso, que no existe relación causa-efecto rigurosa, que el mundo es plural y que consecuentemente ellos lo han hecho toda su historia. El liberalismo sirve, pero sirve para ciertos momentos. El proteccionismo, por ejemplo, es una figura que ellos manejan y que todo el mundo piensa, no, los norteamericanos no son proteccionistas. Claro que lo son. Si usted ve desde los orígenes, cuando Washington forma su gabinete, ahí está un Hamilton que es proteccionista, industrialista, militarista. Ahí está Jefferson, que es un liberal básicamente asentado en una economía rural exportadora. Entonces usted dice, bueno, estos dos señores van a ser, como en México, una lucha interminable entre liberales y conservadores. ¿Qué hace Washington? Uno es secretario del Tesoro, el que sabe, y el otro es secretario de Estado. Y se acabó. Y no habrá conflicto.
El conflicto irremediable será con el norte y el sur, que son dos modos de producción diferentes. Entonces esta inteligencia política, ¿no? Milenio es en esencia política económica, o sea, se centra en ese punto. Yo creo que tiene mucho de política económica. Yo en lo particular siempre he creído que todo sistema de poder está compuesto por esas dos viejas instituciones que ya conocemos. Yo creo que el Estado en sí es una entidad limitada. Creo que en realidad lo que se junta para ejercer un sistema de dominio es el Estado y el mercado. Por eso que también otra vez el Fondo de Cultura me publicó un libro que se llama Razón de Estado y Razón de Mercado. ¿Por qué? Porque los norteamericanos operan así. Lo político y lo económico son tan indistinguibles. Caramba, usted no sabe cuándo Trump o cualquiera de esos multimillonarios está haciendo de las suyas. Tienen un ámbito privado que los protege, pero a la hora de la hora arranca en política estatal. Entonces, yo por eso le digo que yo no estoy invitando, en pocas palabras, a relativizar todos los términos, porque si no nos volvemos locos. Eso sería una anarquía de conocimiento. Pero sí les estoy diciendo, estos son los términos que ellos manejan. Acostúmbrense aunque sea poquito a eso, hombre. Y así no van a negociar siempre pensando en que la lógica federal, la lógica jurídica, todo, la Suprema Corte opera igual que aquí. No es cierto. Que el legislativo opera igual que aquí. No. Y el Ejecutivo mucho menos. La Secretaría de Estado, caray, es un Estado en sí. Nuestra Secretaría de Relaciones Exteriores, pues es allá una cosa pequeñita. Ellos han hecho algo que yo, y fíjese, aquí está otra vez, para que vea usted lo profano que no puede ser. Yo creo que la política interna de los Estados Unidos ha sido invariablemente política internacional. Yo no distingo ahí lo interno de lo internacional tampoco, ni lo público de lo privado. No más que tendría usted que leer un montón de libros para, para ver, porque yo no creo. Es la nación, si usted se los imagina, en la orilla del Atlántico Norte, 13 colonias chiquititas, y luego la irrupción a todo lo que ellos llaman su continente, y luego cuando se detienen aquí en México, pero se detienen no porque no puedan, se detienen por una serie de razonamientos impresionantes, económicos, raciales, de todo tipo. Y esto entonces hace que su historia sea completamente diferente. Su Departamento de Estado, que es su Departamento de Relaciones Exteriores, es casi el más cercano al Ejecutivo. Con nosotros a veces, ni quién se acuerda cómo se llama nuestro secretario de Relaciones. Ese es el problema. Que allá la política exterior es fundamental. Y aquí, bueno, pues es un poquito defensiva, hay a veces, y les mandamos mariachis allá a las fiestas y todo lo demás. Sí. Bueno, justamente desde hace rato que estaba escuchando toda la historia sobre esta, ¿qué será?, confusión de términos que hay entre los alemanes, los estadounidenses. Recuerdo mucho un pequeño artículo que leí sobre Giovanni Sartori, en la cual criticaba a la ciencia política actual en 4 puntos, de los cuales en este momento pienso que vienen al caso 2 exactamente. Uno era que precisamente decía que la ciencia política se había vuelto una suerte de números, estadísticas que no nos decían nada, que en cierta forma ya no hacía teoría, sino que realmente se enfocaba en lo que era cuantificable, y que todo lo quería cuantificar. Empírico cuantificable. Exactamente. Y la otra se dedicaba a criticar que había una serie de malinterpretaciones con los términos, que como alguien interpreta, no sé, Estado en Alemania, lo interpretan completamente diferente en otra parte. Entonces esta confusión de términos hace que al final la ciencia se revuelva. Entonces justamente lo que hizo fue darle prácticamente un tiro a la ciencia política, no matarla, pero sí darle un tiro,
para hacer reflexionar sobre lo mucho que nos falta para homogeneizar todo este conocimiento y hacer una mejor ciencia. Bueno, yo le voy a decir una cosa. Creo que lo que dice él de las estadísticas y los números, bueno, estamos de acuerdo. Pero lo que no estoy de acuerdo es que hay necesidad de homogeneizar. ¿Por qué? Porque son realidades diferentes. Históricamente son realidades diferentes. Porque, por ejemplo, ¿qué entiende un norteamericano por democracia? Entiende una oligarquía que tiene funciones competitivas y que permite en un momento dado que ciertos fragmentos del pueblo voten a través de un mecanismo muy complicado que es el colegio electoral. Eso es la democracia. ¿Y qué entendemos los griegos por democracia? ¿Qué entendemos nosotros por democracia? Como decían precisamente los alumnos, dicen, bueno, es que más democracia que en México, que todo el mundo vota directamente. Y eso pues sí. Pero los gringos son una democracia, nosotros no. ¿Por qué? Porque aquí hay una hegemonía mundial que es la que impone sus categorías. Pero al margen de que estas funcionan o no funcionan en cualquier lugar. Yo no veo con Sartori la necesidad de homogeneizar nada. Yo veo la necesidad de que sepamos conocer cómo piensa el otro. Cómo piensa sin intentar decirnos, ahora piensas igual, ¿no? Este es el Estado de Derecho y se acabó. No, el Estado de Derecho es otra cosa. El Estado de Derecho tiene una constitución así, que usted ve y dice, pues, ¿dónde la cumplen? Ese es un Estado de Derecho. Para nosotros un Estado de Derecho tiene que ser, ya le digo, una catedral jurídica. Pero nosotros desde luego tenemos mucha más coincidencia teórica con Europa. Las ideas de Sartori, de Bobbio, pues para mí son definitivamente más universales que las ideas norteamericanas. ¿Por qué? Porque hay un mayor número de gente que las toma como suyas. Los norteamericanos tienen una ciencia que podríamos llamar de ellos, y que ellos quieren que los demás hagamos lo que ellos. Van a medir la democracia. ¿Y cómo le hacen? Mandan gente a checar a ver qué es la cultura política. Los mexicanos, ¿qué son? Tienen 2.0 en cultura política. Los alemanes 4.3, los italianos 3.1. Y nosotros tenemos casi 10. Y los ingleses 9. Así. Entonces usted ha visto, hay un montón de estudios que aquí están criticados, los llamados estudios comparativos. Nos comparábamos con ellos y era la de siempre salir perdiendo. Siempre. Ese libro que se llama La cultura cívica, que tiene una parte de México. Oigan, no nos bajan de relajientos, holgazanes y no sé cuántas cosas, por una cultura política verdaderamente ignominiosa. Entonces, claro que si ellos usan eso como parámetro para medir la democracia mundial, bueno, claro que hay que oponerles. Yo no creo con Sartori, porque Sartori desde el 55 se volvió un congresólogo. Sartori se la pasa en congresos por todos lados. Y Sartori tiene muchos amigos. Yo no creo con Sartori que lleguemos a un tiempo que todos nos juntemos y digamos, órale, unas Naciones Unidas para crear una ciencia única. No. Yo creo que la ciencia tiene que tener sus distinciones. Y aquí, con el debido respeto, pues tiene que hacer referencia a una hegemonía mundial. No podemos dejar de ver esa hegemonía mundial. Y yo por eso, ya le digo, homogeneizar, bueno, pues hay que la siga Sartori, pero yo no creo, yo creo que hay que comprender al otro. Y bueno, y decirle, oye, no, esto es una trampa. Este razonamiento me parece a mí muy equivocado y muy poco práctico para mí. Eso sería el asunto. Bueno, pues con esto queremos finalizar el día de hoy, el tiempo ya se nos agotó.
Le agradecemos al doctor Orozco el que nos haya recibido aquí en su espacio. Pues, Muchas gracias. pues estoy aquí a sus órdenes, ya saben ustedes. Les recomendamos nuevamente el consultar la segunda edición de La Pequeña Ciencia, editado por el Fondo de Cultura Económica. Y bueno, para todos aquellos que apenas se inician dentro del mundo de la ciencia política, es un buen texto, al igual que muchos de los que ha editado el doctor, y los invitamos a que visiten su blog, que Sí. se encuentra en internet. ¿Alguna recomendación? El blog se llama Pragmáticas. Pragmatismo político. Pragmatismo político, el blog, sí. Ok, Pragmatismo. entonces para que también lo consulten, los invitamos a nuestro espacio en Facebook. Facebook, ya saben, www.facebook.com/Homo Politicus, que consulten nuestro blog y nuestro Twitter, también por ahí tuiteamos. Perfecto. Y bueno, pues muchas gracias por el espacio. Pues gracias a ustedes. Aquí estamos. One love, one move, one side.